Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad te voy a demostrar cómo calibrar el sensor TPS de tu Renault. En especial este motor es el K4M, se ve mucho en estos vehículos de Renault, también en el Nissan Platina, pero este video también aplica para el motor 1.4 16 válvulas de Renault, el cual es el K4J. Sabiendo esto, este video también aplica para el Renault Clio, el Megane, la Scenic, entre otros vehículos, como también el Nissan Platina. Necesitaremos un multímetro y una copa E4 para calibrar el sensor TPS por medio de ese tornillito que usted aprecia. Para los que no saben, el sensor TPS va ubicado en el cuerpo de aceleración. Prácticamente este sensor TPS va insertado en el eje de la mariposa, determinando así que el sensor TPS es el encargado de monitorear la posición de la mariposa, enviando una señal de voltaje a la computadora para que la relación de aire y combustible sea la indicada. ¿Qué sucede? A medida que nosotros aceleramos, va a entrar más aire al múltiple de admisión. Si entra más aire, vamos a necesitar tener más combustible en la cámara de combustión. Por ende, este sensor TPS juega un papel muy fundamental. También, si este sensor TPS no está calibrado de manera correcta, la señal de salida va a ser errada. Por ende, nuestra computadora no va a detectar eficientemente la posición de la mariposa. Vamos a tener problemas de ralentí, jaloneos en el momento de arrancar. Por eso quise hacer este video para que tú puedas ver cómo se calibra y cuál es el rango estimado. Vamos a quitarle la guaya del acelerador para que la calibración sea más exacta. Seguido de ello vamos a colocar el switch en posición de on, pero con el motor apagado. El motor tiene que estar totalmente apagado para hacer una serie de pruebas, para revisar los valores y para finalizar con la calibración de este sensor TPS en este motor K4M. Una vez que colocamos la llave en posición de on, pero con el motor apagado, me voy a ayudar de este multímetro. Lo vamos a colocar en escala de voltaje, como se aprecia, en escala de voltaje. Un dato que te voy a dar antes de empezar, a lo mejor me va a oscilar los datos en el multímetro porque la batería está descargada. El cable negro del multímetro lo vamos a colocar en el negativo de batería y con el cable rojo del multímetro vamos a revisarle los valores al conector del sensor TPS. También, como te dije al principio, una copa E4 para la calibración por medio de ese tornillito. Ahí, por medio de ese tornillo, ahí es donde vamos a calibrar o le vamos a calibrar el sensor TPS a este motor. Copa o dado E4 para el tornillo del cuerpo de aceleración. Una vez que colocamos todo en posición, yo me voy a ayudar de un alfiler y en el primer cable de izquierda a derecha vamos a tener tierra o masa. Tenemos un voltaje de 0.05 aproximadamente. Me está oscilando porque la batería del multímetro está descargada. Tenemos en el primer cable tierra o masa. En el cable del medio vamos a tener, en ese cable, mire, pinché el cable del medio, tenemos el voltaje de alimentación o el voltaje de entrada, el cual es en todos los sensores TPS son 5 voltios, o al menos lo que yo he revisado. Y por último, en el último cable, lo vamos a pinchar con el alfiler, vamos a tener, esta es la señal de salida. ¿Por qué sabemos que es la señal de salida? Bueno, aquí te voy a demostrar por qué sabemos que es la señal de salida. Porque en el momento que yo acelero o que abro la mariposa, el voltaje se eleva a entre los 4 y los 5 voltios como se aprecia. Tenemos 4.5 voltios. Y a medida que yo voy soltando, la mariposa se cierra y el voltaje disminuye. Esta es la función del sensor TPS. Esta es la señal que va hacia la computadora. Esta señal es captada por la computadora y por medio de este sensor y otros sensores del motor me va a mandar la inyección o me va a comandar la inyección
de combustible. Por ende, este sensor TPS es muy fundamental. Cuando no está calibrado de manera correcta y cuando está malo, vamos a tener problemas de jaloneos, se va a apagar nuestro vehículo y el ralentí va a estar totalmente inestable. Recomendación: el tornillo del cuerpo de aceleración no se toca. Lo estamos haciendo en esta oportunidad porque te quiero demostrar cómo se calibra. Una vez que sabemos que esa es la señal de salida, en nuestro multímetro vamos a notar que el voltaje se va a elevar. Si yo aprieto el tornillo del cuerpo de aceleración, la mariposa se va a abrir, por ende el voltaje se va a elevar, como se aprecia en el multímetro. Se va a elevar en la totalidad, tenemos 0.49 voltios, 0.5 aproximadamente, 0.49 voltios. Y cuando yo desenrosco el tornillo, la mariposa se va a cerrar y el voltaje se va a disminuir. ¿Cuál es el rango estimado para la calibración de este sensor TPS? Pues el rango estimado para todos los sensores TPS oscila entre los 0.2 y los 0.9 voltios. Para estos motores K4M o para estos motores de Renault, oscila entre los 0.4 a 0.9. Pero el dato que yo te quiero dar en esta oportunidad, este sensor TPS es el original, nunca se lo han cambiado y está calibrado en el rango de 0.4. La calibración de tu sensor TPS también va a variar dependiendo el fabricante. Si es Magneti Marelli original, si no es original, si es Delphi o si es de otra marca como DS, una marca genérica, la calibración va a variar, pero va a estar dentro del rango de los 0.4 a los 0.9 voltios. No hay una calibración exacta que yo te diga, mira, tienes que calibrarlo a 0.4, en el cual yo estoy dejando este sensor TPS calibrado a los 0.4 voltios, pero es que este sensor TPS es original, nunca se lo han cambiado. En ningún momento le han cambiado este sensor TPS. Este es el sensor TPS que viene de planta, original Magneti Marelli. Por ende, lo que tienes que saber y tener en cuenta es que según el fabricante tú vas a calibrar este sensor TPS. Sabiendo esto, lo vas a calibrar dentro del rango. El rango es, para estos motores, entre los 0.4 y los 0.9 voltios. Como te decía, mira, yo he calibrado muchos sensores TPS de estos motores. Esto es nuevo, original, totalmente de planta. Pero el rango estimado para estos sensores TPS que yo he calibrado genéricos de otra marca o Magneti Marelli genérico, que no son totalmente original, los he calibrado en el rango de 0.4 a 0.9 voltios. Ese es el rango estimado que yo te puedo decir, pero el general, ya eso tú lo tienes que probar en el momento que tú calibras el sensor TPS de tu vehículo Renault. Otro dato, los 5 voltios de alimentación siempre tienen que estar presentes en el momento que la llave está en posición de on. Cuando tú abres el switch, los 5 voltios tienen que estar totalmente presentes. Tienen que ser 5 voltios o aproximadamente 4.5 para arriba. Una vez que sabemos todos estos datos, ya hemos encendido nosotros nuestro motor. Este motor estaba totalmente original. Miren cómo están las RPMs en el tablero, donde tienen que estar. No tenemos problemas de nada en este vehículo, simplemente que yo quise hacer este video para que tú puedas ver. En el momento de acelerar, acelera de manera perfecta. Escúchelo en el fondo. Y disminuye las RPMs de manera rápida y eficiente. Todo está en perfecto, no tenemos ninguna luz o testigo extraño en el tablero. No tenemos código de error con nuestro escáner, el cual ya también lo hemos escaneado. Y en la parte de adelante miren cómo suena este motor. Sin ningún problema, totalmente perfecto. Calibración de este sensor TPS oscila entre los 0.4 y los 0.9 voltios con la mariposa totalmente cerrada. Dato interesante. Si te ayudó este video, si te gustó, dale like, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales como Emilio Motor.